Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Celebramos hoy la fiesta en honor de San Juan Cancio, San Juan de Kenti, por la ciudad en la que nació, un hombre que vivió en el siglo XV y que prácticamente dedicó toda su vida a la enseñanza en la Universidad de Cracovia, que tuvo que sufrir las envidias y murmuraciones de sus compañeros profesores, por lo cual lo relegaron como castigo a párroco de una villa donde el santo se veía también superado ante la responsabilidad del cuidado, de la cura de aquellas almas, pero entregó toda su vida, todo su corazón a la salvación de los fieles que le fueron encomendados. Restituido nuevamente en su cátedra, siguió enseñando la verdad del Evangelio, ocupó también la cátedra durante casi toda su vida de enseñanza de Sagrada Escritura. Peregrinó a Tierra Santa, peregrinó varias veces a Roma con la intención, con el deseo de satisfacer por sus pecados y para librarse del purgatorio. Un hombre que en su vida mereció la alabanza de sus alumnos y de todos aquellos que le escuchaban en la predicación, no se limitó simplemente al ámbito académico, sino que predicaba el Evangelio, predicaba a las almas para llevarlas a Dios nuestro Señor. Y sobre todo, un hombre que brilló por su caridad. Cuentan una anécdota todavía en su primera etapa de profesor en Cracovia, que estando comiendo vio por la ventana de su casa a un pobre indigente. Él le sacó el plato de comida que tenía preparado para sí y al regresar nuevamente dentro de su casa encontró un plato lleno de comida. Ese hecho se conmemoraba diariamente después en la universidad, cuando a la hora de la comida el subprefecto decía que entraba un pobre para comer, se invitaba siempre a un pobre a comer con los universitarios, y el prefecto respondía: no es un pobre, es Jesucristo. Esto nos invita a nosotros a recordarnos, nos recuerda el imperativo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo de amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, y de practicar las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al encarcelado, visitar al enfermo, que de eso seremos juzgados, como el mismo Señor refiere cuando habla del juicio final y su venida en majestad, donde separará a las cabras de las ovejas, diciendo a unos: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuándo, Señor, hicimos eso? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos. Las palabras para los otros, para el otro bando, son terribles. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Cuándo, Señor? Pues cada vez que no lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos. Descubrir en el prójimo el rostro de Cristo nuestro Señor no es algo que se improvise ni que simplemente sea un acto de nuestra voluntad de querer hacerlo. Lógicamente hay que querer hacerlo y hay que querer amar a nuestro prójimo, parte de nuestra voluntad, pero sin duda alguna es fruto de esa intimidad con Jesucristo que brota de la oración. San Juan de Kenti era un hombre ilustrado, un hombre de enseñanza, un sacerdote reconocido por su predicación, pero un hombre que se daba a la oración. El tiempo que disponía, todo él lo dedicaba a la oración, adjuntando a ella una gran mortificación.
Él mismo, cuando le decían que no hiciera tanta penitencia, que cuidara de su salud, él decía: los padres del desierto no murieron antes por hacer penitencia. Y este es otro ejemplo para nosotros de que hemos de juntar a nuestra oración siempre el espíritu de penitencia, el espíritu de mortificación que ha de caracterizar nuestra vida cristiana. Otra de las frases que solía repetir a sus alumnos es: no ofendáis a nadie porque cuesta mucho pedir perdón. No ofendáis a nadie porque cuesta mucho pedir perdón. Es una invitación a obrar siempre el bien, a obrar siempre conforme a la justicia, esa justicia que es virtud que establece las relaciones que debemos tener para con Dios, para con nuestro prójimo, para con el Estado, para con nuestros superiores, para con nuestros inferiores, etcétera, etcétera. No ofendáis porque cuesta mucho pedir perdón. Hemos de pedir también, junto con la justicia, esa prudencia en el obrar y en el hablar, pues tantas veces nuestra falta de control nos lleva a pecar y a ofender, y hemos de ser muy medidos en nuestras palabras y en nuestras acciones. Finalmente, San Juan Cancio fue un defensor de la verdad. Como todo sacerdote, como todo obispo, como todo papa, su ministerio es defender la verdad del Evangelio, pero esta verdad siempre con la caridad. Decía él: no os enojéis para defender la verdad, porque esto lo desautoriza. Siempre defended la verdad, pero con caridad y con paciencia, con caridad y con paciencia. Fijaos en los tiempos en los que estamos viviendo, donde tenemos que oír tantas barbaridades, ya no solamente de los enemigos del mundo, sino dentro de la misma Iglesia. Cardenales que llegan a decir que sin el Concilio Vaticano II la Iglesia hoy sería una pequeña secta. Pues cuando uno escucha estas cosas, lógicamente brota una ira santa, de decir: pues qué tonterías, que uno se puede enojar. Hay que tener paciencia y caridad que nos debe llevar a corregir tenazmente, de forma perseverante, mantenernos en la verdad, pero también nos debe llevar a rezar por la conversión de estas personas, porque en definitiva es un entorpecimiento de su inteligencia, muchas veces motivada, lógicamente, por el pecado. Que San Juan Kenti nos enseñe este amor a los pobres, este amor a la verdad, que en definitiva es el amor a Jesucristo nuestro Señor. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.